Bienvenidos a este audiolibro de Frankenstein, una de las historias más profundas, inquietantes y humanas jamás escritas. Hoy te invito a adentrarte en un viaje que va más allá del terror. Un viaje que explora el límite entre la creación y la destrucción, entre la ambición y la culpa, entre la luz de la razón y la oscuridad del alma. Acompáñame a través de estas páginas inmortales mientras seguimos los pasos del Dr. Victor Frankenstein, un joven científico cuyo deseo de descubrir los secretos de la vida lo conducirá a un destino que jamás pudo imaginar. Y escuchemos también la voz de su criatura, un ser nacido del genio y condenado por la soledad. Si disfrutas este audiolibro, te invito a apoyar el proyecto con un me gusta, un comentario o compartiéndolo con alguien que ame la literatura clásica tanto como tú. Tu apoyo es lo que permite que historias como esta sigan cobrando vida con nuevas voces, nuevas emociones y nuevas interpretaciones. Prepárate. La tormenta se acerca. Capítulo 5. Desde aquel día, la filosofía natural y particularmente la química se convirtieron prácticamente en mis únicas materias de estudio. Leí con avidez todos aquellos libros llenos de genialidades y sabiduría que los modernos investigadores habían escrito sobre aquellas materias. Acudí a las clases y cultivé la amistad de los científicos en la universidad, y encontré, incluso en el señor Krempe, una buena dosis de sentido común y verdadera sabiduría, unida, es verdad, a una fisonomía y unos modales desagradables, pero no por ello menos valiosa. En el señor Waldman descubrí a un verdadero amigo. El dogmatismo nunca enturbiaba su bondad e impartía sus clases con un aire de franqueza y buen carácter que desvanecía cualquier idea de pedantería. Fue quizá el amistoso carácter de este hombre lo que me inclinó más al estudio de aquella rama de la filosofía natural que él profesaba, y no tanto un amor intrínseco por la propia ciencia. Pero aquel estado de ánimo solo se produjo en los primeros pasos hacia el conocimiento. Cuanto más me adentraba en la ciencia, más la buscaba solo por ella misma. Aquella dedicación, que al principio había sido una cuestión de deber y obligación, se tornó después tan apasionada e impaciente que muy a menudo las estrellas desaparecían en la luz de la mañana mientras yo aún permanecía trabajando en mi laboratorio. Dado que me aplicaba al estudio con tanto celo, fácilmente puede comprenderse que progresé con mucha rapidez. De hecho, mi fervor científico era el asombro de los estudiantes y mi dominio de la materia, el de mi maestro. El profesor Krempe a menudo me preguntaba, con una maliciosa sonrisa en sus labios, cómo andaba Cornelio Agripa, mientras el señor Waldman expresaba de corazón los elogios más encendidos ante mis avances. Así transcurrieron 2 años, en los cuales no regresé a Ginebra, porque estaba enfrascado en cuerpo y alma en el estudio de ciertos descubrimientos que esperaba realizar. Nadie, salvo aquellos que lo han experimentado, pueden comprender la fascinación que ejerce la ciencia. En otras disciplinas, uno llega hasta donde han llegado aquellos que lo han precedido, y no puede llegar a saber nada más. Pero en la investigación científica, continuamente se alimenta la pasión por los descubrimientos y las maravillas. Una inteligencia de capacidad mediana que se empeña con pasión en un estudio necesariamente alcanza un gran dominio en dicha disciplina. Y yo, que continuamente intentaba alcanzar una meta y estaba dedicado a ese único fin, progresé tan rápidamente que al final de aquellos 2 años hice algunos descubrimientos para la mejora de ciertos aparatos químicos, lo cual me procuró gran estima y admiración en la universidad. Cuando llegué a ese punto y hube aprendido todo lo que los profesores de Ingolstadt podían enseñarme, y teniendo en cuenta que mi estancia allí ya no me procuraría aprovechamiento alguno, pensé en regresar con los míos a mi ciudad natal, pero entonces se produjo un suceso que alargó mi estancia allí. Uno de aquellos fenómenos que habían llamado especialmente mi atención era la estructura del cuerpo humano y en realidad la de cualquier animal dotado de vida. A menudo me preguntaba, ¿dónde residirá el principio de la vida? Era una pregunta atrevida y siempre se había considerado un misterio. Sin embargo, ¿cuántas cosas podríamos descubrir si la cobardía o el desinterés no entorpecieran nuestras investigaciones? Le di muchas vueltas a estas cuestiones y decidí que desde aquel momento en adelante
me aplicaría muy especialmente a aquellas ramas de la filosofía natural relacionadas con la fisiología. Si no me hubiera animado una especie de entusiasmo sobrenatural, mi dedicación a esa disciplina me habría resultado tediosa y casi insoportable. Para estudiar las fuentes de la vida, debemos recurrir en primer lugar a la muerte. Enseguida me familiaricé con la ciencia de la anatomía, pero no era suficiente. Debía también observar la descomposición natural y la corrupción del cuerpo humano. Durante mi educación, mi padre había tomado todo tipo de precauciones para evitar que mi mente se viera impresionada por terrores sobrenaturales. Así que yo no recuerdo haber temblado jamás ante cuentos supersticiosos o haber temido la aparición de un espíritu. La oscuridad no ejercía ninguna influencia en mi imaginación, y un cementerio no era para mí más que un conjunto de cuerpos privados de vida y que en vez de ser los receptáculos de la belleza y la fuerza, se habían convertido en alimento para los gusanos. Ahora estaba decidido a estudiar la causa y el proceso de esa descomposición y me vi forzado a pasar días y noches enteros en panteones y osarios. Mi atención se centró en todos aquellos detalles que resultan insoportablemente repugnantes a la delicadeza de los sentimientos humanos. Vi cómo las hermosas formas del hombre se degradaban y se pudrían, y observé detenidamente la corrupción de la muerte triunfando sobre las rosadas mejillas llenas de vida. Vi cómo los gusanos heredaban las maravillas de los ojos y el cerebro. Me detuve, examinando y analizando todos los detalles y las causas a partir de los cambios que se producían en el proceso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, hasta que en medio de aquella oscuridad una repentina luz se derramó sobre mí. Era una luz tan brillante y maravillosa y sin embargo tan sencilla, que aunque casi me encontraba aturdido ante las inmensas perspectivas que iluminaba, me sorprendió que yo, entre los muchos hombres de ingenio que se habían dedicado a la misma disciplina, y solo yo, descubriera aquel asombroso secreto. Recuerde, no estoy hablando de las imaginaciones de un loco. Lo que afirmo aquí es tan cierto como el sol que brilla en el cielo. Quizá algún milagro podría haberlo conseguido, pero las etapas de mi descubrimiento eran claras y posibles. Después de muchos días y noches de increíble trabajo y cansancio, conseguí descubrir la causa de la generación y de la vida. Es más, había conseguido ser capaz de infundir vida en la materia muerta. La sorpresa que experimenté al principio con este descubrimiento pronto dio paso a la alegría y al entusiasmo. Después de emplear tanto tiempo en aquella penosa labor, alcanzar finalmente la cima de mis deseos era lo más gratificante que me podía suceder. Pero este descubrimiento era tan grande y abrumador que todos los pasos mediante los cuales había llegado a él se borraron de mi mente poco a poco, y me centré únicamente en el resultado. Aquello que había sido el estudio y el deseo de los hombres más sabios desde la creación del mundo se encontraba ahora en mis manos, aunque no se me había revelado todo de golpe, como si fuera un juego de magia. La información que yo había obtenido, más que mostrarme el fin ya conseguido por completo, tenía otra naturaleza y más bien dirigía mis esfuerzos hacia el objetivo que tenía en mente. Era como aquel árabe que había sido enterrado con otros muertos y encontró un pasadizo para volver al mundo, con la única ayuda de una luz trémula y aparentemente inútil. Veo, amigo mío, por su interés y por el asombro y la expectación que reflejan sus ojos, que espera que le cuente el secreto que descubrí. Pero eso no va a ocurrir. Escuche pacientemente mi historia hasta el final, y entonces comprenderá fácilmente por qué me guardo esa información. No voy a conducirle a usted, ingenuo y apasionado, tal y como lo era yo, a su propia destrucción y a un dolor irreparable. Aprenda de mí, si no por mis consejos, al menos por mi ejemplo, y vea cuán peligrosa es la adquisición de conocimientos y cuánto más feliz es el hombre que acepta su lugar en el mundo en vez de aspirar a ser más de lo que la naturaleza le permitirá jamás. Capítulo 6. Cuando me encontré con un poder tan asombroso en las manos,
Durante mucho tiempo, dudé sobre cuál podría ser el modo de utilizarlo. Aunque yo poseía la capacidad de infundir movimiento, preparar un ser para que pudiera recibirlo con todo su laberinto inextricable de fibras, músculos y venas, aún continuaba siendo un trabajo de una dificultad y una complejidad inconcebibles. Al principio dudé si debería intentar crear a un ser como yo u otro que tuviera un organismo más sencillo. Pero mi imaginación estaba demasiado exaltada por mi gran triunfo como para permitirme dudar de mi capacidad para dotar de vida a un animal tan complejo y maravilloso como un hombre. En aquel momento, los materiales de que disponía difícilmente podían considerarse adecuados para una tarea tan complicada y ardua, pero no tuve ninguna duda de que finalmente tendría éxito en mi empeño. Me preparé para sufrir innumerables reveses. Mis trabajos podían frustrarse una y otra vez, y finalmente mi obra podía ser imperfecta. Sin embargo, cuando consideraba los avances que todos los días se producen en la ciencia y en la mecánica, me animaba y confiaba en que al menos mis experimentos se convertirían en la base de futuros éxitos. Ni siquiera me planteé que la magnitud y la complejidad de mi plan pudieran ser razones para no llevarlo a cabo. Y con esas ideas en mente, comencé la creación de un ser humano. Como la pequeñez de los órganos constituían un gran obstáculo para avanzar con rapidez, contrariamente a mi primera intención, decidí construir un ser de una estatura gigantesca. Es decir, aproximadamente de 7 u 8 pies de altura y con las medidas correspondientes proporcionadas. Después de haber tomado esta decisión, y tras haber empleado varios meses en la recogida y la preparación de los materiales adecuados, comencé. Nadie puede siquiera imaginar la cantidad de sentimientos contradictorios que me embargaron durante ese tiempo. Cuando el éxito me empujaba al entusiasmo, la vida y la muerte me parecían ataduras ideales que yo sería el primero en romper, y así derramaría un torrente de luz en nuestro oscuro mundo. Una nueva especie me bendeciría como a su creador y fuente de vida, y muchos seres felices y maravillosos me deberían sus existencias. Ningún padre podría exigir la gratitud de su hijo tan absolutamente como yo merecería las alabanzas de esos seres. Avanzando en estas ideas, pensé que si podía insuflar vida en la materia muerta, quizá podría, con el correr del tiempo, aunque en aquel momento me parecía imposible, renovar la vida donde la muerte aparentemente había entregado a los cuerpos a la corrupción. Aquellos pensamientos me animaban mientras proseguía con mi tarea con un entusiasmo infatigable. Mi rostro había palidecido con el estudio, y todo mi cuerpo parecía demacrado por el constante confinamiento. Algunas veces, cuando me encontraba al borde mismo del triunfo, fracasaba, aunque siempre me aferraba a la esperanza que me aseguraba que al día siguiente, o incluso una hora después, podría conseguirlo. Y la esperanza a la que me aferraba era un secreto que solo yo poseía. Y la luna observaba mis trabajos a medianoche mientras, con una ansiedad incansable e implacable, yo perseguía los secretos de la vida hasta sus más ocultos rincones. ¿Quién podrá concebir los horrores de mi trabajo secreto cuando me veía obligado a andar entre las mohosas tumbas sin consagrar o torturando animales vivos para conseguir insuflar vida al barro inerte? Me tiemblan las manos ahora y siento deseos de llorar al recordarlo. Pero en aquel entonces un impulso irrefrenable y casi frenético me obligaba a continuar adelante. Era como si hubiera perdido el alma o la sensibilidad para todo excepto para lo que perseguía. En realidad, fue como un estado de trance pasajero que, cuando aquel antinatural estímulo dejó de actuar sobre mí, solo me procuró una renovada y especial sensibilidad tan pronto como regresé a mis viejas costumbres. Recogí huesos de los osarios y profané con mis impúdicas manos los secretos del cuerpo humano. En una sala solitaria, o más bien en un desván, en la parte alta de una casa, y separado de los otros pisos por una galería y una escalera, preparé el taller para mi repugnante creación. Mis ojos se salían de sus órbitas y se clavaban en los diminutos detalles de mi trabajo. Los quirófanos y el matadero me proporcionaban la mayor parte de mis materiales, y a menudo sentía que a mi naturaleza humana le repugnaba aquella ocupación, pero aún apremiado por la ansiedad que constantemente me acuciaba, proseguí con el trabajo hasta que prácticamente le di fin.
Pasaron los meses de verano y yo seguía enfrascado, en cuerpo y alma, en mi único objetivo. Fue un verano maravilloso. Los campos pocas veces habían ofrecido unas cosechas tan abundantes y los viñedos rara vez habían dado una vendimia tan exuberante. Pero mis ojos permanecían insensibles a los encantos de la naturaleza, y los mismos sentimientos que me forzaron a despreciar lo que ocurría a mi alrededor, también me obligaron a olvidar a todos aquellos seres queridos que estaban muy lejos y a quienes no había visto desde hacía tanto tiempo. Yo sabía que mi silencio les inquietaba, y recordaba perfectamente las palabras de mi padre. Sé que mientras estés contento contigo mismo, pensarás en nosotros con cariño, y sabremos de ti regularmente. Y debes perdonarme si considero cualquier interrupción en tu correspondencia como una prueba de que también estás descuidando el resto de tus obligaciones. Así que sabía perfectamente cuáles serían sus sentimientos, pero no podía apartar mi mente del trabajo, odioso en sí mismo, pero que se había apoderado irresistiblemente de mi imaginación. Era como si deseara apartar de mí todo lo relacionado con mis sentimientos o mis afectos, hasta que alcanzara el gran objetivo que había anulado toda mi vida anterior. En aquel momento, pensé que mi padre sería injusto si achacara mi silencio a una conducta viciosa o a una falta de consideración por mi parte. Pero ahora estoy convencido de que no se equivocaba en absoluto cuando pensaba que probablemente yo no estaba libre de toda culpa. Un ser humano que desea ser perfecto siempre debe mantener la calma y la mente serena, y nunca debe permitir que la pasión o un deseo pasajero enturbie su tranquilidad. No creo que la búsqueda del conocimiento sea una excepción a esta regla. Si el estudio al cual uno se entrega tiene una tendencia a debilitar los afectos y a destruir el gusto que se tiene por esos sencillos placeres en los cuales nada debe interferir, entonces esa disciplina es con toda seguridad perjudicial, es decir, impropia de la mente humana. Si esta regla se observara siempre, si ningún hombre permitiera que nada en absoluto interfiriera en su tranquilidad y en sus afectos familiares, Grecia jamás se habría visto esclavizada, César habría conservado su patria, América habría sido descubierta más gradualmente y los imperios de México y Perú no habrían sido destruidos. Pero me he descuidado y estoy moralizando en la parte más interesante de mi relato, y sus miradas me recuerdan que debo continuar. Mi padre no me hacía ningún reproche en sus cartas, y solo hizo referencia a mi silencio, preguntándome con más insistencia que antes por mis ocupaciones. Pasó el invierno, la primavera y el verano, mientras yo permanecía ocupado en mis trabajos, pero yo no vi cómo florecían los árboles ni cómo se llenaban de hojas, y estos eran espectáculos que antes siempre me habían proporcionado un enorme deleite. Tan ocupado estaba en mi trabajo. Las hojas de aquel año se marchitaron antes de que mi trabajo se hubiera acercado a su final. Y cada día me mostraba claramente que lo estaba consiguiendo. Pero mi ansiedad amargaba mi entusiasmo, y más que un artista ocupado en su entretenimiento favorito, parecía un esclavo condenado a la esclavitud encadenada en las minas, o a cumplir con cualquier otro trabajo infame. Todas las noches tenía un poco de fiebre, y me convertí en una persona nerviosa, hasta extremos dolorosos. Era un sufrimiento que lamentaba tanto más, cuanto que hasta entonces yo había gozado siempre de una excelente salud, y siempre había presumido de estabilidad emocional. Pero yo creía que el aire libre y las diversiones eliminarían pronto aquellos síntomas, y me prometí disfrutar de esos entretenimientos cuando finalizara mi creación. Capítulo 7. Una lluviosa noche de noviembre, conseguí por fin terminar mi hombre. Con una ansiedad casi cercana a la angustia, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exánime que estaba tendida a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia tintineaba tristemente sobre los cristales de la ventana, y la vela casi se había consumido cuando, al resplandor mortecino de la luz, pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura.
respiró pesadamente y sus miembros se agitaron en una convulsión. ¿Cómo puedo explicar mi tristeza ante aquel desastre? ¿O cómo describir aquel engendro al que con tantos sufrimientos y dedicación había conseguido dar forma? Sus miembros eran proporcionados y había seleccionado unos rasgos hermosos. ¡Hermosos! ¡Dios mío! Aquella piel amarilla apenas cubría el entramado de músculos y arterias que había debajo. Tenía el pelo negro, largo y grasiento, y sus dientes de una blancura perlada. Pero esos detalles hermosos solo formaban un contraste más tétrico con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las blanquecinas órbitas en las que se hundían, con el rostro apergaminado y aquellos labios negros y agrietados. Los diferentes aspectos de la vida no son tan variables como los sentimientos de la naturaleza humana. Yo había trabajado sin descanso durante casi 2 años, con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte, y en ello había empeñado mi tranquilidad y mi salud. Lo había deseado con un fervor que iba mucho más allá de la moderación, pero ahora que había triunfado, aquellos sueños se desvanecieron, y el horror y el asco me embargaron el corazón y me dejaron sin aliento. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí atropelladamente de la sala, y durante largo tiempo estuve yendo de un lado a otro en mi habitación, incapaz de tranquilizar mi mente para poder dormir. Al final, una suerte de lasitud triunfó sobre el tormento que había sufrido, y me derrumbé vestido en la cama tratando de encontrar unos instantes de olvido. Pero fue en vano. En realidad, sí dormí, pero me vi acosado por horrorosas pesadillas. Veía a Elizabeth, tan hermosa y joven, caminando por las calles de Ingolstadt. Encantado y sorprendido, yo la abrazaba, pero cuando le daba el primer beso, sus labios palidecían con el color de la muerte. Sus rasgos parecían cambiar, y pensaba que estaba sosteniendo en brazos el cadáver de mi madre muerta. Una mortaja envolvía su cuerpo, y veía cómo los gusanos de la tumba se retorcían en los pliegues del lienzo. Me desperté sobresaltado y horrorizado. Un sudor frío cubría mi frente, los dientes me castañeaban y tenía convulsiones en los brazos y las piernas, y entonces, a la pálida y amarillenta luz de la luna, que se abría paso entre los postigos de la ventana, descubrí al engendro. Aquel monstruo miserable que yo había creado. Apartó las cortinas de mi cama y sus ojos, si es que pueden llamarse ojos, se clavaron en mí. Abrió la mandíbula y susurró algunos sonidos incomprensibles al tiempo que una mueca arrugó sus mejillas. Puede que dijera algo, pero yo no lo oí. Alargó una mano para detenerme, pero yo conseguí escapar y corrí escaleras abajo. Me refugié en un patio que pertenecía a la casa en la que vivía, y allí me quedé durante el resto de la noche, paseando de un lado a otro, sumido en la más profunda inquietud, escuchando atentamente, captando y temiendo cada sonido como si fuera el anuncio de la llegada de aquel demoníaco cadáver al que yo desgraciadamente le había dado vida. ¡Oh! Ningún ser humano podría soportar el horror de aquel rostro. Una momia a la que se le devolviera el movimiento no sería seguramente tan espantosa como él. Yo lo había observado cuando aún no estaba terminado. Ya era repulsivo entonces. Pero cuando aquellos músculos y articulaciones adquirieron movilidad, se convirtió en una cosa que ni siquiera Dante podría haber concebido. Pasé una noche espantosa. A veces el pulso me latía tan rápido y tan fuerte que sentía las palpitaciones en cada arteria. En otras ocasiones estaba a punto de derrumbarme en el suelo debido al sueño y la extrema debilidad. Y mezclada con ese horror, sentí la amargura de la decepción. Las ilusiones, que habían sido mi sustento y mi descanso durante tanto tiempo, se habían convertido ahora en un infierno para mí. Y ese cambio había sido tan rápido, y la derrota tan absoluta. Al fin llegó el alba, grisácea y lluviosa, e iluminó ante mis doloridos y soñolientos ojos la iglesia de Ingolstadt, con su aguja blanca y el reloj que marcaba las 6 de la mañana. El portero abrió las puertas del patio que durante toda la noche había sido mi refugio, y salí a las calles, y caminé por ellas a paso rápido,
como si quisiera huir del monstruo al que temía ver aparecer ante mí al doblar cualquier calle. No me atrevía a volver al apartamento donde vivía, sino que me sentía impelido a continuar caminando, aunque estaba empapado por la lluvia que se derramaba a raudales desde un cielo negro y aterrador. Continué caminando así durante algún tiempo, intentando mitigar, mediante un ejercicio físico violento, la pesada carga que oprimía mi espíritu. Crucé las calles sin saber claramente a dónde me dirigía o qué estaba haciendo. Mi corazón palpitaba enfermo de miedo, y me apresuré con pasos inseguros, sin atreverme a mirar atrás, como aquel que en un sendero solitario hace su camino con temor y miedo, y habiéndose girado una vez, continúa andando y no gira más la cabeza, porque sabe que un terrible demonio le sigue muy de cerca. Así continué caminando, hasta que al final llegué frente a la posada en la cual solían parar las diligencias y los carruajes. Allí me detuve, no sabía por qué, pero permanecí algunos minutos con la mirada clavada en un carruaje que venía hacia mí desde el otro extremo de la calle. Cuando estuvo más cerca, observé que era una diligencia suiza. Se detuvo justo donde yo me encontraba, y cuando se abrieron las puertas, vi a Henry Clerval, que bajó rápidamente en cuanto me vio. «Mi querido Frankenstein», exclamó. «cuánto me alegra verte. Qué suerte que estuvieras aquí en el preciso momento de mi llegada». Nada podía ser mejor que el placer de volver a ver a Clerval. Su presencia me recordaba a mi padre, a Elizabeth, y todas aquellas escenas hogareñas tan gratas a mi memoria. Le di un fuerte apretón de manos y al menos durante un momento olvidé mi horror y mi desgracia. De repente sentí, y por primera vez en muchos meses, una alegría tranquila y serena. Así le di la bienvenida a mi amigo del modo más cordial y juntos caminamos hacia la universidad. Durante algún tiempo Clerval estuvo hablándome de nuestros amigos comunes y de la suerte que había tenido porque le habían permitido venir a Ingolstadt. «Puedes creerme», dijo. «He tenido muchos problemas para convencer a mi padre de que no es absolutamente imprescindible que un comerciante lo ignore todo, salvo la contabilidad. Y es más, creo que no conseguí convencerlo del todo, porque su única respuesta a mis súplicas era la misma que aquella que daba aquel maestro holandés en El vicario de Wakefield. Gano 10.000 florines al año sin necesidad de saber griego, y como maravillosamente sin el dichoso griego. Pero el cariño que siente por mí al final ha vencido su aversión a los estudios y me ha permitido emprender esta expedición al país de la sabiduría». «¿Y mi padre? ¿Y mis hermanos? ¿Y Elizabeth?», pregunté. «Muy bien y muy felices», contestó. «Solo un poco inquietos porque apenas han tenido noticias tuyas. Y por cierto, creo que tengo que regañarte en su nombre. Pero, mi querido Frankenstein», añadió deteniéndose un poco y mirándome fijamente a la cara. «no me había fijado en el mal aspecto que tienes. Estás tan delgado y tan pálido. Parece como si hubieras estado muchas noches en vela». «Estás en lo cierto», contesté. «Últimamente he estado muy ocupado en un asunto que no me ha permitido descansar lo suficiente, como ves. Pero espero, y lo espero de verdad, que todas esas preocupaciones hayan terminado. Ya estoy libre, espero. Yo estaba temblando mucho. Era incapaz de pensar en los sucesos acontecidos la noche anterior, y desde luego ni siquiera podía hablar de ello. Así que caminaba con paso rápido y pronto llegamos a la universidad. Entonces pensé, y aquello me hizo estremecer, que la criatura que yo había abandonado en mis aposentos aún podía estar allí, viva y deambulando sin rumbo. Yo temía verlo, pero temía aún más que Henry pudiera descubrir al monstruo. Así que le rogué que permaneciera unos minutos al pie de la escalera y subí corriendo a mi habitación. Antes de recobrarme del esfuerzo, ya tenía la mano en el picaporte, pero me detuve y un escalofrío me estremeció. Abrí la puerta de un golpe, como los niños que esperan encontrar a un fantasma aguardándolos al otro lado. Pero no había nadie.
Avancé temerosamente. La sala estaba vacía, y mi dormitorio también estaba libre de aquel espantoso huésped. Apenas podía creer que hubiera tenido tanta suerte, pero cuando me aseguré de que mi enemigo realmente había huido, aplaudí de alegría y bajé corriendo para recoger a Henry. Subimos a mi habitación, y luego el criado trajo el desayuno. Pero yo no podía contenerme. No era solo alegría lo que me embargaba. Sentía que mi piel hormigueaba con un exceso de sensibilidad, y mi pulso latía violentamente. Era incapaz de quedarme quieto. Saltaba sobre las sillas, aplaudía y me reía a carcajadas. Al principio, Clerval atribuyó mi inusual estado de ánimo a la alegría por su llegada. Pero cuando me observó más atentamente, vio una locura en mis ojos en la que no había reparado, y mis carcajadas destempladas y desenfrenadas lo asustaron y sorprendieron. Mi querido Frankenstein, gritó. Por el amor de Dios, ¿qué ocurre? No te rías así. Estás muy enfermo. ¿Cuál es la causa de todo esto? No me preguntes, grité cubriéndome los ojos con las manos, pues pensé que había visto al espectro entrando en la habitación. Él te lo dirá. ¡Oh, sálvame, sálvame! Imaginé que el monstruo me sujetaba. Luché furiosamente y me derrumbé preso de un ataque de nervios. Pobre Clerval. ¿Qué debió de pensar? El reencuentro, que él había esperado con tanta alegría, se tomaba de aquel modo tan extraño en amargura. Pero yo no fui testigo de su pena, porque estaba inconsciente y no recobré el conocimiento hasta mucho tiempo después. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia sonora y que te hayas sumergido como nosotros en cada emoción, con cada sombra y cada descubrimiento. Si te ha gustado este audiolibro, te invitamos a apoyar el canal con un me gusta, un comentario o compartiéndolo con alguien que disfrute de las grandes obras de la literatura. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando nuevas historias, nuevos mundos y nuevas voces. Ha sido un placer tenerte aquí. Nos vemos en la próxima aventura literaria. Hasta entonces, gracias por escucharnos.